Lo que encontré en el otro lado de la vida no es lo que podía haber imaginado. La verdad es que nunca imaginé que iría a un lugar como el cielo e intentaría regañar a Dios. Nunca pensé que llegaría gritando y pataleando. Pensé que el miedo a la muerte la precedía, y una vez que estás en el cielo todo sería felicidad. No sabía que podías pedir regresar y que algunas personas vuelven. Nunca había escuchado sobre experiencias cercanas a la muerte cuando tuve la mía. Solía creer en Dios, pero ahora sé que hay un Dios. Solía rezarle a alguien lejano, pero ahora mis oraciones tienen poco que ver con lo ritual. Ahora rezo delante de Dios. Él es lo más cercano que tenemos y quien más nos conoce, porque, claro, por Él es que hemos surgido. Así que suelo rezar, pero en realidad mi rezo no es simplemente recitar palabras. En realidad comprendo que esto es solo mi herramienta humana para, de forma voluntaria, presentarme interiormente en su presencia y hacer un vínculo consciente con Él. Aunque siempre estamos vinculados, es imposible no estar unidos a Dios, aunque nosotros pensemos lo contrario y tal vez incluso actuemos pensando que Él no está allí. Sin embargo, está siempre presente, escuchando, amando y atento a nuestras decisiones y a nuestros sentimientos. Todo es por causa de un bien mayor que no siempre podremos comprender. He allí la enorme importancia de lo que llamamos fe. Fe en que las cosas son como son por una o más razones, y todas ellas para bien. En contra de mis deseos, me ligaron las trompas a los 20 años de edad. Luego, a los 25, lo revertí y pude concebir. Al mes siguiente estaba embarazada de gemelos, pero a las 7 semanas comencé con dolores. Al final de esa semana apenas podía caminar. Comencé a sangrar y el dolor se hizo muy intenso. Sabía que esto era un embarazo ectópico, pero mi médico en esos primeros momentos no me creía. La ecografía mostraba que mis 2 bebés estaban en el útero, pero en el hospital la ecografía mostró que uno de los niños estaba solo parcialmente en el útero y el resto en la trompa de Falopio. Esto causó tanto sangrado que mi cavidad abdominal estaba llena de sangre. Mientras mi esposo me llevaba a emergencias a 1 hora de distancia, mi dolor era severo, pero cuando casi estábamos llegando, el dolor se detuvo. De una forma extraña me daba cuenta de que estaba muriendo. Sé que esto es extraño. Extraño porque lo sentí
al disminuir el dolor. No sé realmente cómo ni por qué. Una vez que llegamos al hospital, le dije a la enfermera que iba a desmayarme o a vomitar y que pensé que tenía un embarazo tubular. Ella me dio un recipiente por si vomitaba accidentalmente y luego me llevó en una silla de ruedas a través de un pasillo. Yo, mientras tanto, incliné mi cabeza sobre el recipiente. Me sentía realmente mareada y me desmayé. De pronto, me encontré yendo muy rápido por un túnel. El sonido del viento fue lo que me sorprendió primero. Era extraño, pero así era. Un sonido al moverme, al acelerar a través del aire. Era un sonido fuerte. Se sentía como estar en una montaña rusa que subía hacia el espacio. Subí como un cohete y pude darme cuenta que estaba viajando una distancia larga. Estaba asustada al no saber dónde me estaban llevando, pensando que no sabría cómo regresar. Este era mi pensamiento. Y era claramente la sensación de dejar la tierra e ir a algún lugar en el espacio exterior. Este túnel era angosto. Solo podías estar allí parada. Era circular y largo. Me hizo recordar a algo como una cuerda o a un tubo en el espacio. Era como una aspiradora absorbiéndome, tirándome y llevándome lejos. El sonido de la velocidad y el viento golpeando las paredes del túnel al pasar a través de él lo hacía ruidoso. Allí había algo como aire o algo similar. No era un lugar oscuro, pero tampoco claro. Y se sentía realmente como una montaña rusa que directamente subía al cielo, hacia arriba. Luego se detuvo y todo estaba quieto y tranquilo. Estaba completamente rodeada de una luz brillante en la que estaba suspendida. Todo era luz, una luz blanca, y yo estaba dentro de ella. No podía verme, pero me sentía. No sabía qué hacer. Así que seguí sintiéndome también al túnel y a la velocidad, y cómo se detuvo abruptamente. Entonces, en un momento pensé, cuando todo el movimiento cesó, ahora estoy aquí. Supe que había muerto. Este lugar de luz, diría que en realidad era como una habitación o algo cerrado. La luz allí era de un color blanco brillante y estaba en todas partes, como si estuviera en una habitación hecha de luz. La luz era el piso, el techo, las paredes, arriba, abajo, en el medio, en todos lados. Y yo estaba adentro de ella, flotando. Sentía que estaba ligada, unida,
ciertamente contra mi voluntad en el túnel y en el cielo. Parecía que la luz blanca estaba contenida en una habitación. Con esto quiero decir que no seguía para siempre. Era como si estuviera en una habitación privada a la entrada del cielo. Así es como lo sentí. Y tuve la sensación de que si me quedaba allí sería para siempre, es decir, moriría y no podría volver a mi cuerpo. Pero como dije, en ese momento supe que había llegado a algún lugar diferente y dentro de mí entendía que había ocurrido algo y que mi cuerpo había muerto. Al principio sentí que estaba sola, pero luego comencé a notar algo como sombras que estaban paradas enfrente de mí. Sombras en forma de siluetas que se veían difusas, pero yo podía entender que eran también conscientes de mi presencia y estaban observándome, estaban enfrente de mí. Podía sentirlos y ver sus siluetas. Ellos estaban allí parados, excepto uno en el medio y algo más adelantado que el resto, porque este ser estaba sentado. Y sea como sea que esto pueda sonar, yo supe que se trataba de algo serio. Para decirlo claramente, identifiqué esta presencia con Dios. Así que creo que es correcto decir que Dios me habló y que yo pude contestar. Y tal como suena, fui grosera e irrespetuosa porque comencé a gritarle que no quería estar allí y no quería quedarme. Yo hablaba, pero cuando él respondía lo hacía directamente dentro de mí. Esto no puedo explicarlo. Él hablaba hacia mi ser interior, hacia mi mente o mi corazón, pero yo no quería quedarme allí. Estaba muy enojada porque me habían sacado de la vida y le dije que tenía hijos pequeños en casa y que me necesitaban. Yo grité diciendo: «No iré». Entonces Dios me dijo en pensamientos que eso era lo que yo quería hacer, que quería hacerlo a mi modo, pero que no era el jefe allí. Así que comprendí que esto era así, podía sentirlo. No era algo agresivo. Simplemente podía sentir esa autoridad, esa diferencia jerárquica. Él era mucho más que yo, pero creo que de forma lógica, y él comprendió esto. Yo estaba muy preocupada por lo que podría pasarme, por mis hijos. Él entendía todo lo que yo sentía en esos momentos y no había un juicio sobre mis reacciones. Él podía entender. Así que comencé a pensar sobre todo esto, todo lo que estaba ocurriendo. Y finalmente lo que hice fue abandonar mi reacción violenta y poner la situación en sus manos y en su decisión. Entonces decidí decir: tú tienes que saberlo todo, así que puedes mirar en mi futuro. Y dije:
si mis hijos van a estar mejor sin mí, entonces estoy de acuerdo en quedarme, pero si no es así, te ruego volver porque debo cuidarlos. Entonces comencé a ver imágenes de mi vida. Vi a mis hijos en casa, en un futuro cercano, siendo criados por su padre, sin mí. Estaban tan tristes y solitarios. Ahora él tenía una novia y ella no los amaba como yo, y me extrañaban terriblemente, y yo estaba tan triste al ver esto, como si fuera la vida real, y quería confortarlos. Entonces le pregunté a Dios: si no estoy allí, incluso, ¿quién más va a enseñarles sobre ti? Mientras decía esto, fue como volver, como cambiar de realidad de forma casi automática, y me encontré de repente nuevamente en la silla de ruedas, entrando a mi cuerpo rápidamente. Cuando lo hice pude sentirlo, y mi cabeza todavía estaba baja, caída sobre el recipiente que tenía en mi regazo. La enfermera que me llevaba estaba hablando ahora con otra mujer, y al principio solo escuchaba sus voces, y eso era todo. Luego comencé a sentir mi cuerpo. Primero mis manos en el apoyabrazos de la silla de ruedas, y luego el resto de mi cuerpo, y pensé para mí: esta enfermera no sabe que su paciente acaba de morir. Está tan ocupada socializando. Y luego pensé: ¿qué es lo que acaba de pasar? Luego, no puedo pensar en eso ahora porque tengo que enfocarme en mantenerme viva y en cómo sobrevivir a esto. Supe, en el fondo de mi corazón, que los gemelos que tenía en mi vientre, esos niños que crecían dentro de mí, además de mis hijos, estaban muertos, y que ahora tenía que encontrar la manera de sobrellevar esto y de seguir viva por mis hijos en la tierra, simplemente como madre lo sabía. La enfermera me trasladó a un consultorio y me colocó en la camilla. Yo temblaba, estaba congelada. Mi esposo estaba allí ahora esperándome. Mantuvo mis rodillas para evitar que temblara en la camilla. Luego me trajo mantas calientes. El médico vino y me preparó para un legrado, pero luego dijo que no lo necesitaría porque mi útero estaba intacto. Él dijo que podía quedarme durante la noche si eso me hacía sentir mejor, y mi esposo se fue a casa. Estuve toda la noche sola en la habitación. La verdad es que me dolía terriblemente el costado izquierdo, cerca de mi cadera, y comenzaron los problemas porque cuando me sentaba me desmayaba y me despertaba cubierta en vómito. Cada vez que me sentaba me desmayaba y vomitaba. La enfermera fue realmente ruda. Se enojó conmigo y me dijo que usara el recipiente y no quiso llamar al médico, pero en realidad yo no podía controlar esto.
Dijo que el médico estaría durmiendo en su casa y que no iba a despertarlo. A la mañana siguiente me hicieron una ecografía, acostada en la cama porque me desmayaba cuando trataban de sentarme en la silla de ruedas. Y allí vieron que, debido a una hemorragia interna, toda mi cavidad abdominal se había llenado de sangre. Estaba llena de sangre hasta el pecho. Entonces vieron que un bebé estaba en el útero, pero el otro estaba en mitad, entre el útero y mitad de la trompa derecha. Soy donadora de órganos, así que me hicieron firmar algunos papeles por todos mis órganos, por si acaso, y fui trasladada a cirugía de emergencias en ese mismo instante. Yo pude escuchar cómo mi familia llegaba y pude escuchar que les decían que no iba a sobrevivir. Incluso pude escuchar a mi madre tener que hacer algunos arreglos para el funeral. Fue una situación realmente desagradable y muy dura para mí, porque no sabía exactamente qué ocurriría, pero también sabía algo, y es que había sido devuelta a la vida y que estaría aquí por mis hijos, así que eso fue algo que me tranquilizó y me ayudó a pasar todo ese mal momento, sabiendo que aquello que estaban diciendo en realidad no ocurriría. Al principio pensé en lo que había pasado y tenía miedo de lo que la gente pensaría de mí si les contaba. Años después, cuando hablaba de eso, me di cuenta de que la gente no me creía o no le importaba. En los últimos años, y más cuanto más vieja y sabia me vuelvo, y me importa menos lo que piensen los demás, me maravillo ante la experiencia. Volví a casarme a los 36 y adoptamos 9 niños, después de haber acogido a 60 en 16 años. Mi esposo me escucha y sé que puedo ser abierta con él. Y él sabe que soy honesta. Cree en mis experiencias, por supuesto, así que puedo explorarlas sin que me juzgue. Ha sido todo un reto sobrellevar lo que ha ocurrido. Pero ahora me siento como debería haber sido siempre. Siento esta unión profunda con el creador de todas las cosas, y cuando rezo ahora me transporto a esa luz en el cielo desde mi interior más profundo, cuando me encuentro en total serenidad, y rezo desde allí, cara a cara con Dios, a mi manera, no solo con palabras. Cuento mi historia con alegría y la gente puede escuchar la verdad y aceptarla o no, es algo que depende de ellos, pero la han escuchado y eso es lo importante. No tengo miedo a la muerte, ahora que he criado a mis hijos, y siento gran aprecio porque me hayan devuelto a la vida. No sé por qué razón esto no ocurre siempre, pero en mi caso así fue. Creo que todos tenemos un camino y un destino, y no todas las veces esto es posible. Soy consciente de ser una increíble excepción a la regla. He acercado a mi esposo y a mis hijos adoptivos
hacia la iglesia, porque sé que es un camino, aunque solo si lo acompañamos con verdaderos valores y sentimientos, y vivimos su esencia y no solo su parte más humana y ritual. Necesitas vivirlo de una manera profunda para que todo eso cobre un valor real. Y creo que puedo decir que soy mucho más espiritual que religiosa ahora. Siento que he sanado a personas de diversas formas porque creo que por alguna razón llevo un poco de esa luz que he vivido conmigo, gracias a haber tenido la oportunidad de tener esta posibilidad de cercanía debido a mi experiencia cercana a la muerte, o a haber en realidad experimentado la parte más luminosa de la vida, y es la que está luego de la etapa física. Hay algo maravilloso en todo esto y es haber escuchado a Dios y Él a mí, lograr esta antinatural incluso forma de contacto con eso que es para casi todos el gran misterio, el misterio de la vida y de lo que hay detrás de ella. Detrás de ella lo que hay es amor y procesos que tal vez no nos agraden, pero que son necesarios y que no podemos entender porque no tenemos la altura necesaria a un nivel interno para comprender todo en su conjunto, por lo que muchas veces todo esto parece no tener sentido y sin embargo todo es por nuestro bien y por el bien de todo. Escuché a Dios y Él a mí, y nos comprendimos completamente. Mi voz hablaba en palabras y Él se comunicaba conmigo en mi mente, pero lo experimenté como una voz masculina. Era una voz firme, pero a la vez amorosa. Y cuando pienso en todo esto, todavía puedo escucharla y sentirla. Sé que me comporté como una niña malcriada y estuve allí gritando y pataleando, pero él estaba siempre calmo, pero con autoridad, haciéndome saber que yo no era quien controlaba la situación, lo hacía él. Sin embargo, sentí que él entendía todo cuanto ocurría y me ocurría dentro, y sobre todo, cuánto me necesitaban mis hijos. Finalmente confié en su sabiduría y puse mi destino en sus manos, con fe en su conocimiento. Siento su amor paternal hasta el día de hoy. Me conforta su recuerdo. Este lazo no se esfuma. No tengo miedo a la muerte ahora y aceptaré la voluntad de Dios cuando llegue el momento, porque ahora mis hijos ya crecieron. Sé que hay cielo y Dios y que no hay que temerle a la muerte. Es solo nuestro cuerpo el que muere. Nosotros vivimos y siento tanta gratitud hacia Dios. No existe un final para nosotros.
Hasta aquí el testimonio SM de hoy. Es muy fácil ayudar a que otras personas, como tú ahora, conozcan la información que has recibido. Si te ha parecido valiosa o interesante, ayudar a esto es tan fácil como dar un me gusta, comentar o suscribirte si aún no lo has hecho. Te dejo un abrazo, que estés muy bien y hasta la siguiente experiencia.